Damos la bienvenida a este quinto programa de Citraína Informa. El día de hoy tenemos un panel de lujo. Contamos con el exmiembro de la Junta Directiva de Lina, Jorge Muñoz, y con el ingeniero Ronald Bolaños. Pero antes de pasar a las presentaciones de nuestros invitados especiales, le voy a dar la palabra a don Ricardo Jara, el secretario general de Citraína, para que nos dé la bienvenida a nombre del sindicato. Muy buenas tardes, compañeros televidentes, radioescuchas también, compañeros que nos han dado seguimiento a este programa Citraína Informa, en el cual hemos venido informando sobre la situación de Lina, sobre la reforma al proyecto de ley de reforma a la ley de Lina. Primero que todo, deseo darle una bienvenida y un agradecimiento a don Ronald Bolaños Maroto, que es especialista en el gran tema de la Revolución Industrial 4.0, que de acuerdo a lo que dice el presidente ejecutivo de Lina, de ahí sale la necesidad de esta reforma a la ley. Y como lo decía mi compañero Esteban, a don Jorge Muñoz, una persona bastante conocida en el Lina, una persona que cuando estuvo en la junta directiva de la institución luchó por la defensa de la institución contra aquel grato, no muy grato recuerdo de lo que era la creación de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado FONPRODUCE, y que por luchar, por dar, como dice uno, poner su camiseta real de la institución, le costó que lo sacaran como representante de la junta directiva en la institución. Los señores de la OCAEP prescindieron de don Jorge y de don Carlos Lizama, al cual nos acompañó en un capítulo anterior a en una transmisión anterior, y la cual siguen, a pesar de que ya no son funcionarios del instituto, ya no son miembros de la junta directiva, siguen apoyando en lucha, en defensa de la institución. Fue un asunto que realmente es de agradecer, que es meritorio de nuestro agradecimiento de parte de Citraína, en relación, o si podemos considerar que mucha gente de la misma institución, que dependen del salario de la institución, que dependen de todo lo que significa esa institución de gran renombre en el país, no hacen por dónde defenderles la misma. Es lamentable porque ya hoy el proyecto 21738 ya entró a plenario, a discusión. Hoy se empezaron a ver las mociones 138 del diputado Villalta, y bueno, de aquí estamos prácticamente en las manos de Dios de lo que pueda suceder a esa institución de renombre, de prestigio y muy conocida por el pueblo costarricense. Muchas gracias nuevamente a don Rafael Bolaños, que es el especialista en este tema, junto con don Jorge Muñoz, que manejan bastante bien lo que es la Revolución Industrial 4.0. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Ricardo. Si me permite, Esteban, a mí me gustaría felicitar al Citraína por esta iniciativa. Si bien se está pasando por un momento crítico, es importante esta preocupación por incorporar este tema, ya que en gran forma, iba a decir, de alguna forma, no, en gran forma, es la excusa que se está presentando ante la Asamblea Legislativa para promover algunos cambios en la ley de Lina. También me voy a permitir hacer una breve presentación de don Ronald Bolaños, ya que de alguna forma hemos tenido un paralelismo. Bueno, los dos hemos sido profesores del Instituto Tecnológico. Ronald no se ha pensionado todavía, yo sí. También hemos sido empresarios, Ronald es actualmente también miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Industria, yo soy director honorario de la Junta Directiva. Hemos estado muy cerca de Lina, tanto mi persona ya directamente, como decía Ricardo, la defensa, uno debe tomar estas cosas muy a pecho. Si uno hace un juramento por defender una institución,
hay que defenderla durante y después. Nosotros supimos realmente lo que era el INA y la importancia que tiene el INA, que hace las cosas bien. Se puede mejorar, claro que todo se puede mejorar, siempre hay posibilidades de hacerlo, pero sin duda hay que defenderlo. Don Ronald Bolaños ha estado muy metido en este tema. De hecho, yo diría que es uno de los primeros profesionales que se involucra en el tema de la Cuarta Revolución, y realiza varias actividades, varios congresos que para que el país empiece a entrar y tocar esta temática. También inclusive Ronald en el Instituto Tecnológico fue una de las personas que se involucró en el tema de CAD/CAM, con el tema de mecanizado y análisis por computadora, que curiosamente ponen a andar un torno CNC que el padre Solano pudo conseguir y lo donó al tecnológico. Entonces a Ronald le tocó echar a andar eso, y ahí viene toda una serie de temas relacionados, mecatrónica y otros más en que ha participado, la parte de AutoCAD también, y su misma empresa, pues es una empresa que representa también esta nueva tecnología en parte, pero sí ha sido un gran motivador para que Costa Rica empiece a tomar algunas medidas para prepararse sobre la cuarta revolución. Esteban, no sé, Dariana. Sí. Excelente. Es un panel de lujo, como decimos. Don Ronald es una de las personas en Costa Rica que conoce más sobre esta temática de la tecnología 4.0. Y don Jorge es un profesor pensionado del Instituto Tecnológico Costarricense, un empresario dedicado a la producción de acero, un director honorario de la Cámara de Industrias y una persona con mucha ética. Este panel es con el que vamos a conversar el día de hoy. Hay algo muy interesante, ¿verdad? Hemos hablado de lo que es una revolución industrial en un sentido histórico, en el siglo XIX, por ejemplo, de cómo surgen las máquinas y cómo hay transformaciones en las relaciones sociales, etcétera. Y posteriormente las máquinas se han ido perfeccionando hasta llegar a tener condiciones que en algún momento incluso pudieron haber sido vistas como ciencia ficción. De la misma manera, los sistemas monetarios y los sistemas virtuales se han ido acomplejando, todos estos lenguajes binarios se han ido combinando y han ido generando nuevas condiciones que muchas veces sobrepasan el entendimiento común. O sea, cotidianamente se nos ha introducido el uso de un teléfono celular, el uso de una computadora. Ahora en estas condiciones excepcionales, estos estados de excepción, se nos ha introducido este tipo de interrelación, como lo es estar conversando en una videollamada. Se nos ha acelerado distintos tipos de relaciones y es de ahí que surge la gran importancia de que entendamos qué es la revolución industrial 4.0. ¿En qué consiste la revolución industrial 4.0? Muy bien. Bueno, si gustan, entonces empiezo yo con este tema. Como ya mencionaste, han habido, digamos, revoluciones en el pasado. Digamos, la primera fue la invención de la máquina de vapor y ahí surge todo lo que es la ingeniería mecánica. En la segunda es el desarrollo de todo lo que es la electricidad, el motor eléctrico, y que permitió, digamos, crear la línea de producción. Digamos, Henry Ford es famoso por eso. En la tercera tuvimos la introducción ya de la electrónica, de la informática en la industria. Y, y digamos que empieza, digamos, todo este fenómeno de la manufactura esbelta en Japón. Toyota, por ejemplo, fue líder en esto. Y ahora lo que estamos viendo ya es, digamos, una digitalización por total del sistema productivo.
y sobre todo el desarrollo de sistemas inteligentes, digamos, sistemas de producción inteligente, que permiten ya mayor autonomía de las máquinas. Tenemos, por ejemplo, la robótica colaborativa, son una nueva generación de robots eh, que permiten ya, por ser más inteligentes, trabajar en conjunto con el operario en una línea de producción. Antes, por ejemplo, veíamos el robot como algo aislado, incluso le poníamos una celda ahí para que no fuera a dañar a nadie. Ahora ya se integra y puede trabajar en conjunto con una persona, digamos, debido a la mayor inteligencia que tiene. También ha bajado mucho los costos de todas estas tecnologías, lo cual facilita la automatización. Permite también crear una nueva generación de productos inteligentes conectados a Internet, o que se conoce como Internet de las Cosas. Y entonces ustedes ven, por ejemplo, que se habla de un auto que se maneja solo, cosa que antes considerábamos que era imposible eso, pero ya hay y existen, y se vislumbra que unos años de esto estará disponible. Entonces lo que podemos, para resumir, es ver cómo la cuarta revolución como sinónimo de lo que es una robotización de la economía y el desarrollo de la inteligencia artificial, que va a permitir que muchas funciones que hoy en día realizan las personas sean asumidos por máquinas o sistemas inteligentes. Y se estima que en las próximas décadas aproximadamente el 50% de los trabajos que hoy en día realizan las personas van a ser asumidos por estos sistemas y máquinas inteligentes. Excelente, es un cambio sumamente veloz, ¿verdad? Podemos ver que el cambio tecnológico que se da entre el siglo XIX e inicios del siglo XX, incluso con la producción en serie del sistema fordista, es más lento. Actualmente vemos que por el mismo desarrollo del conocimiento y el mismo desarrollo de la información y acomplejamiento de la información, el cambio tecnológico es mucho más rápido. De hecho, un colega que probablemente ustedes conocen muy bien, Celso Vargas, nos habla mucho de lo que es la inteligencia artificial y cómo hemos llegado a sistemas informacionales de robótica donde es posible que haya una relación de incluso de respuesta y de comunicación entre distintos robots, e incluso Celso, ya llegando a planos más metafísicos, debido a su formación en filosofía, nos dice que podríamos incluso sospechar que nosotros mismos y nosotras mismas somos máquinas, ¿verdad? Que estamos en una especie de realidad virtual, en una especie de software, ¿verdad? Y es en este contexto de velocidad del cambio tecnológico donde evidentemente hemos cambiado, porque hace unos 30, 40 años no íbamos a pensar que íbamos a estar en una videollamada transmitiendo un programa por una red social que se llama Facebook, y hoy en día ya es algo normal, es algo común. Esa velocidad atrae cambios. Por ejemplo, la revolución industrial en el siglo XIX implicó cambios en los modelos de trabajo. Pasar de los modelos artesanales o de la producción artesanal de los talleres, que generalmente eran familiares, donde se fabricaban productos artesanales, qué sé yo, zapatos, se fabricaban telares, etcétera, a pasar a un modelo de producción fabril, que implicó el surgimiento de un nuevo tipo de relación laboral. Entonces, es en ese sentido que, bueno, ya don Ronald nos lo dijo en términos más generales, pero queríamos que tal vez nos ampliaran un poco más sobre las implicaciones que tendrá en el empleo la tecnología 4.0. Ok. Continúo ahí, pues no sé si Jorge quiere agregar algo, pero digamos, como ya lo decía, podemos esperar que por lo menos el 50% de los trabajos que hoy día existen desaparezcan. Ese va a ser el impacto más fuerte. O sea, por ejemplo, un vehículo que se maneja solo implica que una gran cantidad de gente que vive de taxis, buses, etcétera, digamos, camiones de carga, van a ser reemplazados. O sea, eso es un impacto muy, muy fuerte, y igual va a pasar con otra serie de trabajos. También surgen trabajos nuevos, pero estos trabajos requieren mayor preparación, mayor calificación. Y estamos hablando de
necesidad de alfabetizar digitalmente los trabajadores. Ese es quizás el mayor. Cuando hubo la revolución industrial, en la revolución agrícola, digamos, muy poca gente sabía leer y escribir, era prácticamente una élite. Con la revolución industrial, leer y escribir se volvió prioritario, porque tenías que entender las instrucciones para poder operar y mantener una máquina. Entonces, leer y escribir en un país industrializado es fundamental para conseguir trabajo. En el futuro lo que va a ocurrir es que van a haber nuevos trabajos, pero esos trabajos requieren mayor preparación, mayor calificación del personal técnico y podemos hablar de la necesidad de entender y poder ser fluido en las tecnologías digitales. La informática se va a volver algo así como la matemática, o sea, la vamos a ocupar en prácticamente todas las profesiones y yo creo que ahí es el gran reto, ¿verdad? También se potencian cualidades que hoy en día, digamos, no, pues sí, en ciertas profesiones existen, pero que ahora van a volver más comunes. Por ejemplo, el trabajo imaginativo, creativo. O sea, mientras las máquinas hacen el trabajo mecánico y repetitivo, el personal técnico, el personal de ingeniería, va a tener que trabajar más en lo que es la parte de análisis de los datos, en la parte de ver cómo diseñamos y optimizamos mejor los sistemas. Entonces, si bien vamos a automatizar la parte productiva, digamos, en las fábricas va a estar más automatizada, la parte de lo que es investigación y desarrollo y la parte de análisis se va a ampliar. Entonces, ahí es donde vamos a requerir mayor calificación del personal. Y tal vez a mí me gustaría añadir que en general los procesos de fabricación en su base siguen siendo los mismos. O sea, laminación sigue siendo laminación, extrusión sigue siendo extrusión, forja, soldadura. O sea, todos mantienen esos principios, ¿verdad? Físicos, químicos. Y lo que se empieza a añadir es precisamente este punto que añade Ronald. O sea, ahora que le contaba, bueno, yo le envié a Ronald una foto de donde estoy montado en un simulador, y a Ricardo también. Y la mandé porque esa foto es vieja, o sea, puede tener 5 años. Y nosotros en Junta Directiva habíamos hablado de la necesidad de traer simuladores. Lo que pasa es que los chinitos le sumaron la 5G y ahora están haciendo la simulación desde la casa, trabajando, y los equipos lo están siguiendo, o sea, están en una actividad minera donde todos los equipos, la maquinaria pesada está trabajando sola, pero no está trabajando sola, la están trabajando desde sus casas personas capacitadas. Y ahora que nombró a Celso Vargas, bueno, curiosamente Celso Vargas trabajó conmigo en un programa de cooperación con el Organismo de Energía Atómica sobre usos pacíficos de la energía nuclear. Trabajamos 14 años y todavía ese programa de cooperación continúa. Y ese es un caso interesante de transferencia de tecnología. Y ahí formamos cuadros técnicos, gente que no tenía el país preparada en la parte de ensayos no destructivos, líquidos penetrantes, ultrasonidos, radiografía, gamografía, termografía, y ahí se vio lo que era, se asoma uno a lo que eran los países europeos y trata de implementar en el país mediante capacitación esa formación para que puedan hacer frente y ser el país autosuficiente, inclusive en el tema de los ensayos no destructivos. Costa Rica tiene ya su norma INTECO y también exporta ya más bien técnicos que van a hacer inspecciones a nivel centroamericano. O sea, antes era al revés, antes tenían que venir acá y ahora no. Entonces sí, tiene que haber un fuerte implemento de capacitación. Ahora, ¿capacitación en qué? En el año 2016, como Junta Directiva en Lina, se tomó el acuerdo de implementar, o sea, preparar a Lina para la revolución 4.0. En ese momento, bueno, se reforzaron algunos temas como robótica, automatización, impresión 3D. El tema de los simuladores no logramos que se pudieran implementar, pero ya se empezó, por decir algo, se dio el banderazo. Ahora, lo importante es ver
¿qué se ha avanzado desde el 2016? O sea, ¿cómo se ha avanzado? Yo entiendo que sí se ha hecho un poco de prospección, el INA siempre lo ha mantenido, pero también hay que ver por dónde va la tecnología, hay que tomar en cuenta la globalización, el cambio climático, identificar tendencias, mercado, para empezar a involucrar el INA, o sea, ¿en qué vamos a involucrar el INA? Y un poco yo creo que esa es la preocupación de mi experiencia en ese tema de los ensayos no destructivos. O sea, sí hay que hacer un planteamiento de ver cómo se capacita a la gente, la infraestructura, el equipamiento también, para poder, para poder ser exitoso, ¿verdad? En este tema. Sí, sí es preocupante y yo creo que ahora con el tema de la misma pandemia, la desocupación, o sea, que puede generar desocupación. Entonces, antes teníamos industria 4.0 sin COVID-19, ahora hay 4.0 con COVID. Hay algunas cosas que se han implementado o se han adelantado. Esto que estamos haciendo ahora posiblemente se adelantó un poco más, la parte de comunicación. No sé, la parte de minería de datos, me parece que por las estadísticas que vemos, o sea, el manejo no es muy, o sea, no hay mucho análisis de Big Data, pero sí habría que pensar ya en cómo se va introduciendo poco a poco, de forma que socialmente no colabore, ¿verdad?, a aumentar esta brecha que tenemos ahora. Entonces, para mí siempre es importante eso. Yo me atreví a hacer algunas cosas que debe hacer el INA, de esto de la parte de prospección, eso de, la OIT lo sugiere, ¿verdad? Para ver todas esas tendencias, todas esas tecnologías. Me parece que también internamente podría haber alguna modificaciones en cuanto a los núcleos. El tema de ciencia de materiales, creo que los materiales llegó para quedarse, y entonces ahí debería haber el INA cómo puede coordinar entre los diferentes núcleos que tocan los materiales, ya sea plásticos, metales, construcción, etcétera. También me parece que se debe incrementar también la asistencia técnica. El INA, la mayoría de profesores, casi el 100% de formación, sí dan asistencia técnica, pero no se da de una forma intensiva. Y muchas veces la asistencia técnica retroalimenta las instituciones porque se da a pequeñas, grandes industrias, entonces retroalimenta de por dónde puedan dar las necesidades futuras. También, y es un tema que yo he tocado en algunas ocasiones, los centros de excelencia. Yo llamo centros de excelencia centros que se adecúan muy rápidamente a los cambios tecnológicos. O sea, es casi como un Lego, ¿verdad? Si se quiere esto, ok, muy rápidamente, o sea, se necesita ahí actuar rápidamente, se pueden armar estos centros de excelencia, formar la gente o dar capacitación, educación continua. Esto Noruega lo hace, gente que está en las industrias y llegó, por ejemplo, el caso de los refrigerantes. Entonces, gente que estaba en la industria que desconocía los nuevos refrigerantes, inmediatamente arma laboratorios y equipos para formar, para reciclar a esta gente, digámoslo así, y se da una respuesta rápida a las necesidades de las empresas. Hay algunos otros temas también que la misma ley habla ahí el tema de empresas didácticas. El tema de empresas didácticas lo toca la ley del INA, es el artículo 3, el inciso Che, que dice que el INA puede formar empresas didácticas. Y vean qué interesante. Son empresas didácticas, dice establecer empresas didácticas y centros de formación, producción o apoyar la creación y funcionamiento de estos últimos en coordinación con entidades públicas o privadas nacionales o internacionales. O sea, está mucho más amplio que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico, que puede crear sociedades.
y que fue modificada el año pasado o el año antepasado por la Asamblea Legislativa porque no permitía que interactuara con entidades privadas. Entonces, estas empresas didácticas está en la ley, o sea, ya está en la ley del INA, no hacía falta llevarlo a la Asamblea Legislativa para decir que puede hacer empresas didácticas. Y fíjense qué amplio que lo pone. Las empresas didácticas tiene esa cualidad de poder también colaborar con la formación dual. ¿Por qué? Porque son empresas que están trabajando dentro del mercado con estudiantes, eso ya en Europa existen, y también, o sea, ayuda a que esos estudiantes se formen produciendo. O sea, ese es un artículo interesante de la ley que pienso que tendrá que explotar. Ahí oí que esas empresas didácticas eran manejadas por fundaciones. Bueno, ya ahí se complica un poquito. Yo pienso que en el caso del tecnológico mantiene más del 50%, si crea sociedades, siempre sigue teniendo el sello TEC. Yo creo que esas empresas didácticas, si el INA llega a crearlas, tienen que también tener el tema INA. También tiene que formar alianzas y fíjense otra vez, tener alianzas, ¿para qué? Para estar en contacto con el sistema educativo que también tiene que estarse actualizando en este tema de 4.0. Y en esto la ley del INA también lo contempla. El capítulo 5, el artículo 23 dice, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública coordinará sus planes y programas en materia de educación técnica. O sea, la ley del INA o estos señores cuando hicieron esta ley se adelantaron a un montón de cosas. O sea, claro que tiene que haber, cada actor tiene que ver cuál va a ser su alcance, hasta dónde va a llegar, qué va a hacer el INA, qué va a hacer el tecnológico, qué van a hacer los colegios técnicos. O sea, ya esta ley lo contempla. Me parece que son temas que ya el INA debe estar trabajando. Yo espero que los esté trabajando también. Y a futuro deberían incluir algunos temas también que son importantes y que generan empleo. Y uno de ellos es la valorización de residuos. La valorización de residuos es menospreciada, muy menospreciada en Costa Rica. De hecho, la empresa que fundamos trabaja en valorización de residuos de acero. O sea, el acero simplemente se ponía en un cajón, todavía los residuos sólidos metálicos se ponen en cajones y se exportan. Y tienen una gran cantidad de aplicaciones. Lo único es que no solamente se trata de clasificar y exportar, sino que dar valor agregado. Y ahí es donde está el componente también de generación de empleo. O sea, cuando se da valor agregado. Y para dar valor agregado se necesita tecnología. Entonces, esa tecnología en la valorización de residuos es fundamental. La unión entre la ciencia y los materiales y las ciencias ambientales, o sea, donde se intersectan, es en el tema del reciclaje. Y ahí es donde se tienen los grandes ahorros, por ejemplo, trabajar con aluminio reciclado, o sea, grandes ahorros de energía, bajan los costos también usando el reciclaje. El tema de recuperación de materiales preciosos, oro, plata y otras tierras raras también se hace, pero se necesita tecnología. Entonces, me parece que esos puntos deberían de empezar a tocarse, ¿verdad? Porque son temas que van a generar empleo. E igual, la tecnología 4.0 va a tener un gran espectro de acción, pero tampoco lo va a hacer todo. Entonces, siguen existiendo procesos que de a pie, digámoslo así, que todavía siguen siendo válidos. Y yo lo vi ahora con esta pandemia en la fabricación de caretas, las caretas plásticas. Los cortes se estaban haciendo por láser y se estaban haciendo también por unos equipitos de corte automatizados. Pero el antiguo troquelado, o sea, se duraba 3 minutos haciendo un corte láser, pero el antiguo troquelado tenía más vigencia porque podía tomar y en un segundo hacer 10 caretas.
Entonces, también hay que ver eso, ¿verdad? Hasta dónde el costo-beneficio puede ser importante. De todas formas, siempre la gente tiene que tener los conceptos básicos de estos procesos iniciales, ¿verdad? Y después ya adaptarlos mediante el uso de la inteligencia artificial y poderlos entender, porque cuando fallen van a fallar y hay que conocer bien a profundidad esos equipos. Pienso que Lina debería estar ya trabajando en esos temas, en foros también, en microprocesos. Si uno desarma una computadora, se da cuenta de que se trabaja en microcomponentes, o sea, todo este tema de nanotecnología, todo este tema en materiales y en diferentes tipos de materiales, combinaciones de materiales, sin duda este tema va a venir. No sé, Ronald, si puedes agregar algo más. Bueno, no, lo que vos decís estoy totalmente de acuerdo. O sea, los conceptos básicos no cambian. Simplemente tenemos nuevas herramientas y hay que ver la forma más efectiva de usarla, ¿no? Y en esto siempre hay un tema ahí de costo-beneficio, como vos decís. Y ahí es donde es importante, digamos, usar el criterio para ver qué es lo que mejor funciona. Como vos decís, muchas veces un troquelado va a hacer funcionar mejor. Entonces hay que saber exactamente qué vamos a usar la tecnología, ¿no? ¿Dónde es que agrega valor? ¿Dónde es que realmente amerita aplicarla, ¿no? Y todo eso es conocimiento, todo eso es capacitación, porque a veces entramos en el tema de modas, ¿no? De que usamos algo porque está de moda. Y realmente aquí siempre yo creo que hay dos reglas de oro que hay que aplicar. La primera es, cualquier cambio tecnológico debe ser rentable. O sea, si yo tengo una forma de hacer las cosas y viene una nueva herramienta, una nueva tecnología, lo que yo esperaría es que eso me baje costos y que me permita recuperar la inversión. Si no tiene ningún sentido invertir en un robot, si ese robot no se va a pagar y realmente va a ser rentable esto. La segunda cosa que yo creo que debe estar en esa regla de oro es el que debe agregar valor. Si yo introduzco una nueva herramienta, una nueva tecnología en el proceso productivo, debe permitirme hacer lo que ya hacía antes a menor costo, pero además debe agregar valor en algún sentido, ya sea en el proceso productivo, ya sea para el cliente o en ambos. Por ejemplo, yo aquí incluyo todo el tema ambiental. Una de las grandes potencialidades que yo le veo a todas estas herramientas en Big Data es el poder controlar más variables. Y entonces a la hora de diseñar los productos, asegurar el poder reducir el impacto ambiental, el lograr que los productos sean más ecológicos, más amigables con el ambiente. Entonces, lo que nos va a permitir hacer un análisis a mayor profundidad y poder considerar efectos que antes probablemente no considerábamos porque era, digamos, muy complejo el análisis. Esas herramientas nos van a permitir hacer diseños más complejos, más sofisticados, y entre lo que yo esperaría es que estos diseños, estos productos, sean muchísimo más amigables con el ambiente, y además de todos los demás funciones, ¿verdad? De funcionalidad, calidad, precio, etc. Sumamente interesante. Hay aspectos que comienzan a cambiar incluso desde la década de 1970, cuando surgen los modelos de producción post-fordista, que la producción fordista es una producción lineal, ¿verdad? Ya directamente con los modelos post-fordistas comenzamos a ver los modelos de almacenamiento y stock de piezas, etcétera, y comienzan a acelerarse estos procesos de industrialización, de segmentarización y también de informatización de todo lo que es el proceso productivo y el proceso también económico. ¿Por qué? Porque también la información como tal en este proceso de segmentación, de fragmentación, de modelo de almacenamiento y stock, llega a ser una mercancía en sí misma también, o sea, el valor de la información y la velocidad de la transformación de los empleos es mucho más veloz que incluso si lo viéramos 100 años atrás. O sea, la velocidad es algo que se acelera constantemente. Lo vemos en el plano de la comunicación. ¿Por qué? Porque
la tecnología 4.0, incluso la tecnología 5G, que ya es un motivo de disputa geopolítica en el plano mundial, ha hecho cambios que van a hacer que, por ejemplo, los modelos tradicionales de prensa vayan quedando obsoletos. O sea, cuando vemos un diario, ya hay un segmento de población específico que es el que compra un diario impreso en un soporte de papel. Y entonces el impacto que tenía un diario hace 30, 40 años al impacto que tiene un diario impreso hoy en día no es lo mismo. Y lo mismo está pasando ahora con el boom de la tecnología informática, de la comunicación, incluso con los medios de comunicación televisivos, de la comunicación masiva, porque se han abierto más canales de comunicación. Y entonces ahora la publicidad, la prensa, el manejo de la información se hace más que todo por motores de búsqueda. Entonces se maneja con motores donde ya se empieza a trabajar con los motores a seleccionar a qué sectores poblacionales, qué edad, qué nivel de estudio, qué lugar, etcétera. Yo quiero que le llegue una noticia. Y entonces ya ahí comienza la cantidad de inversión, de cuánto se invierte para que llegue a este sector, etcétera. Entonces todos los sectores se van transformando. Incluso el periodismo tradicional tiene que ir dando un giro para que pueda subsistir a estas circunstancias. Es en este contexto, y tomando esto como un ejemplo en específico de todo esto que venimos hablando, que queremos hacer una pregunta antes de ya entrarnos en preguntas concretas sobre Lina, y es, ¿está Costa Rica preparada para la revolución tecnológica 4.0? Esa se la dejo a Ronald, que han dado todos los congresos. Mira, mi opinión es que no, y les voy a decir por qué. Yo pienso que hay gente muy bien preparada en el país, ¿no? O sea, tenemos gente, gracias a Dios, muy capaz y que conoce muy bien estos temas de inteligencia artificial, Big Data. El problema es que son muy pocos. Y si realmente quisiéramos decir que la industria está preparada, deberíamos tener una masa crítica que no tenemos. O sea, entonces, el problema que veo aquí yo es la masificación del conocimiento. Entonces, yo siento que el conocimiento existe, pero está concentrado en pocas personas. Entonces no tenemos capacidad, si quisiéramos de pronto decir, bueno, vamos a hacer toda una estrategia nacional para lograr reconvertir por lo menos el 30% de nuestra industria, pucha, ya ahí estaríamos en problema con la mano de obra especializada. O sea, tenemos gente buena, pero muy poca. Y aquí es donde yo siento que instituciones como el INA y en general todas las instituciones deberían hacer un esfuerzo por lograr actualizar sus planes de estudio y preparar sus profesores para poder ir introduciendo todos estos temas, ¿no? Concuerdo con la visión de Jorge de que teníamos que ir pensando en nuevos modelos de aprender haciendo, de interacción entre la academia, el sector productivo, tipo educación dual. Tenemos que buscar formas creativas de transferir el conocimiento en una forma más acelerada, usar estas herramientas virtuales para poder masificar ese conocimiento, porque el conocimiento está avanzando a un ritmo tan rápido que definitivamente deberemos cambiar la forma en que aprendemos. De hecho, si ustedes analizan el modelo finlandés, se dan cuenta que en el fondo el secreto de ese modelo es estimular la curiosidad, la pasión del niño porque estudie, porque descubra por sí mismo. Es un aprender. Ese es el tema. O sea, ¿cómo logramos que la gente realmente aprenda a amar estos temas y logre ser autodidacta y el profesor ya no vamos a verlo como el que tiene todo el conocimiento, sino como un facilitador? Porque hoy en día el ritmo de cambio es tan acelerado que es muy difícil para cualquier profesional mantenerse al tanto. Entonces, yo diría que aquí tenemos que ir pensando en cambiar los modelos de educación, tenemos que ir pensando en formas más creativas de transferir conocimiento y de involucrar a todos los actores. Y aquí estoy hablando de empresas de tecnología, empresas, los empleadores, ¿no? Y la misma academia, ¿vea? Por lo menos esos tres deberían colaborar para crear un entorno que facilite el aprendizaje. Y modelos interesantes como el de la Academia Cisco, yo pienso que deberían
adaptarse a otros tipos de tecnología, ¿no? Cisco en ese sentido lo ha hecho muy bien, ha creado sus academias, promueve su tecnología, pero al mismo tiempo está creando, digamos, especialidades que son muy demandadas por la industria. Entonces, esa relación entre las empresas de tecnología, la academia y el empleador, con conceptos como educación dual, yo creo que hay que ir buscando formas más innovadoras de poder acelerar la transferencia del conocimiento y acostumbrar a la gente a que estudie durante toda su vida útil, porque realmente ya ahora pensar que uno se gradúa y que no va a tener que volver a estudiar, ya eso es impensable. O sea, ahora los técnicos, los profesionales tienen que empezar durante toda su vida productiva, van a tener que estar actualizándose. Entonces ahí es donde yo siento que el país no está preparado. No porque no tengamos el recurso material humano, sino porque el sistema en sí debería transformarse. Y supongo que eso es lo que de alguna forma ahora están hablando con todo este tema de transformación, que ahí Jorge es el que más sabe. Yo realmente no conozco bien el proyecto que está en la Asamblea Legislativa, pero yo sí creo que deberemos como país plantearnos una reflexión de qué es lo que queremos como para poder estar preparados para esto que se viene, que básicamente lo que estamos hablando es un ritmo de cambio más acelerado y que tenemos que ver cómo adaptamos el sistema para poder transferir conocimiento en una forma más rápida, más efectiva. Sumamente interesante, don Ronald. Un punto clave, la democratización del conocimiento en aras de afrontar el reto y el cambio tecnológico. Lo cual implica distintos aspectos. Implica un aspecto ético, un aspecto político, un aspecto económico y precisamente un aspecto educativo. Implica todos estos aspectos para que como colectivo, como sociedad, como un tejido social que somos, podamos afrontar este reto. Y es en esta función, ya don Jorge nos habló un poco de la ley tal y como está establecida, pero es en relación con esta necesidad de democratizar adecuadamente el conocimiento y afrontar de una manera adecuada el cambio tecnológico, que vamos a lanzar una pregunta, ya esta vez en el plano político. El proyecto de ley 21738, que propone una modificación, una reforma a la ley 6868 o la ley orgánica del INAH, a la que se refería don Jorge hace un rato, es necesario y responde a las necesidades del INAH para poder afrontar esta revolución 4.0. Bueno, esa es tuya, Jorge. Sí, no, gracias. Mire, para mí la ley lo que tiene es el nombre y lo que tiene es una gran introducción también en donde toma algunos aspectos del INAH en cifras, aspectos que convienen, ¿verdad? Toma no toma los buenos, sino que toma los que no son muy buenos. Y después plantea algunos cambios en la alta gerencia que poco ayudan. Para este tipo de planteamiento, este tipo de revolución, la gente que dirige el INAH tiene que tener los atributos para hacerlo. O sea, no puede ser posible, ¿verdad?, que llegue un presidente ejecutivo que desconozca el quehacer técnico del país, que desconozca aspectos de tecnología, sin la experiencia también, inclusive, muchas veces. Entonces llegan a aprender, a guindarse, a ver qué hacen cada 4 años. Y esto lo conocen muy bien en el INAH. Nosotros tratamos, por lo menos cuando estuvimos, de que la gente que ocupara las altas gerencias fuera gente INAH, y se abrió un concurso para que ojalá los mejores estuvieran en esas posiciones, o sea, los que garantizaran que se podría impulsar la institución. Pero inclusive ni siquiera el tema del INAH como 4.0, el INAH aislado, debería ir. Y aquí Ronald lo que plantea ya cuando toca a nivel nacional es que esto lo que debe hacer es una ley para promover ese esfuerzo a nivel nacional, conjunto, un esfuerzo conjunto donde estén las partes involucradas para
tener una meta país, para tener una hoja de ruta. Entonces, ahí sí, ¿cuál es el papel que le corresponde al INA? ¿Cuál es el papel que le corresponde a las universidades? ¿Cuál va a ser el papel del sector empresarial? Entonces, eso es lo que corresponde, pero no plantear una ley para tratar de cambiar de régimen a los trabajadores, plantear una administración, requisitos de la alta gerencia, y la tercerización de servicios. Que la tercerización de servicios, para mí es muy, muy parecido, solamente que ya no es el 15% del INA a lo que era Fonproduce, que nosotros lo vimos, o sea, Fonproduce no le convenía al INA, o sea, lo que hay que hacer es, si algo está fallando en el INA, corregirlo dentro del INA y no sacar la ley, ¿verdad? Para quitar en alguna forma una de las actividades esenciales de la institución, que es la docencia. Entonces, para mí la ley en realidad poco ayuda en el tema de Industria 4.0. La gente INA, yo creo que de alguna forma ellos también tienen su propia inercia. Y planificación también hace un trabajo para mí importante en la parte de prospectiva, pero el INA solo, o sea, solo no puede actuar, tiene que estar retroalimentado, pero realmente una retroalimentación real, ¿verdad? La OCDE dice, el INA tiene todos los ítems abiertos para que el sector industrial influya, pero el sector industrial no influye. Y esto lo dice de la Escuela del Trabajo, creo que se llamó el primer estudio que hizo la OCDE en el INA. Y usted pregunta, los comités de enlace, bueno, ¿qué función tienen los comités de enlace? O sea, los comités de enlace deberían de estar realmente impactando la labor del INA, pero muchas veces se desconoce cuál es la labor de los comités de enlace. El mismo, bueno, ahora recomienda el comité de enlace INA, ese cuando nosotros lo propusimos, cuando después de Fonproduce se creó el comité de enlace INA, de PYME, perdón, el comité de enlace del sector PYME, precisamente porque la PYME es un gran capítulo dentro del INA y realmente se ha ido dejando de lado. Entonces, para mí la ley se va en nombre. En realidad, lamentablemente, poco sale y más bien siento que se le va a hacer un daño al INA. Yo creo que hay que siempre hacer ver las cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, y esto creo que lo comentaba con Ronald, lo que era el acreditamiento de las carreras del INA a nivel internacional. Como yo les decía, Ronald y yo hemos tenido algunas afinidades. Ronald está ahora en la agencia de acreditamiento de carreras de ingeniería que creó el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos a nivel internacional. Y yo estuve representando al sector industrial antes que Ronald. Entonces conocí los criterios de acreditación a nivel internacional. ¿Para qué? Para preparar estas instituciones para que puedan afrontar retos como estos. Poder implementar en los planes curriculares todo lo que se está hablando ahora de habilidades blandas, de habilidades técnicas, en fin, que sean las instituciones que puedan competir mejor, ¿verdad? Y que también las personas que se formen ahí sean reconocidas a nivel internacional, que fue un poco también lo que se trató de hacer en el INA cuando entró a WorldSkill Internacional. O sea, que se trató de que el INA empezara a competir sus técnicos con los mejores técnicos del mundo, para tener técnicos a nivel mundial. Entonces, yo creo que hace falta, aquí en Costa Rica hace falta muchas cosas, pero una de las cosas que faltan es decir, no, si queremos empezar una revolución 4.0, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo todos y no hacer esfuerzos aislados, que aparte de aislados dudosos, que podrían simplemente tocar una institución y no tener una hoja de ruta, una meta país. Sumamente interesante, algo que es necesario en Costa Rica, un gran diálogo nacional
Y una de esas temáticas de gran importancia es el rumbo en función del cambio tecnológico, de la asimilación de la tecnología 4.0. La reforma de la ley 21738 pareciera en algunas ocasiones como una caja de un regalo que uno como un niño o una niña desea abrir porque se ve grande, lustrosa, con un gran moño arriba, pero que cuando se abre no hay nada. No hay nada, o lo que es peor, es una caja de herramientas para que una junta directiva centralice el poder sobre la decisión de las relaciones laborales, sobre contrataciones, despidos, modelos de contratación, etcétera, que no tienen nada que ver con esto que hemos venido hablando, que lo hemos hablado desde una óptica casi que metafísica, evocando a Celso, hasta las cuestiones más complejas de la segmentación en los procesos de producción y en el cambio de lo que es las relaciones informáticas y la velocidad del conocimiento. Y la ley lo que nos propone son otras cosas. En general, más bien incluso un trabajador o una trabajadora con mejores condiciones laborales es un trabajador o una trabajadora más motivado o motivada que va a dar un mejor rendimiento y que va a afrontar un cambio tecnológico de una mejor manera. Tenemos una última pregunta el día de hoy, no sin antes hacer un pequeño anuncio, unos pequeños anuncios. Hemos abierto un canal de YouTube que se llama Comunicación Citraína, donde vamos a ir colocando estos programas, porque aquí en el muro de Facebook de Citraína se van yendo hacia abajo. Entonces vamos a estar promocionando también que pueden accesar estos programas en nuestro canal de YouTube. Por otra parte, les recordamos a las personas afiliadas que Citraína se preocupa por ustedes en tiempos de crisis económica, en tiempos de colapso económico, de colapsos políticos, de colapsos de todo tipo. Aquí no hay ideas a nivel nacional que tengan esa visión de país que es necesaria. Y en la medida de nuestras posibilidades queremos ir ayudando. Por tanto, si usted tiene un pequeño emprendimiento para ir acuerpando esa economía y tratar de ir saliendo adelante, no olvide de enviarnos su nombre, el nombre de su emprendimiento, los datos sobre su negocio al correo electrónico, y su número de teléfono al correo electrónico citrainainforma@gmail.com. Un último anuncio antes de hacer la última pregunta, y es que para la próxima semana hemos invitado a Jorge Valenciano Yamuni, presidente ejecutivo del INA, a un debate público con Citraína sobre los argumentos del proyecto de ley 21738 en este mismo canal a las 4 de la tarde. Veremos si el presidente ejecutivo del INA acepta nuestra invitación, la invitación del sindicato a un debate público, no en privado, un debate público y un debate sobre un debate, o sea, un diálogo, que a veces cuesta mucho, ¿verdad? Hay una diferencia entre una exposición y un diálogo, pero le invitamos a un debate público de hoy en 8. Ya para finalizar, queremos plantearle a las personas ponentes de este panel de lujo que tenemos el día de hoy la pregunta: ¿qué medidas son necesarias en realidad para que el INA pueda afrontar el actual cambio tecnológico, la revolución 4.0? Ok, bueno, digamos, yo, como lo mencionaba antes, creo que hay algunos cambios generales y Jorge ya puede más bien aterrizarlos a la realidad del INA, pero hay algunas cosas que yo veo que ya están haciendo. Me parece que el concepto de educación dual es muy valioso para lograr esa colaboración entre el empresario y la institución en pro de mejorar el conocimiento del estudiante. El otro aspecto, digamos, son esas alianzas tecnológicas. Desconozco si tienen alianza con Cisco, pero me gusta Cisco porque yo creo que debería ser como un modelo a seguir, digamos, tener alianzas con empresas de tecnología que permitan rápidamente, digamos, tener tecnología de punta dentro del currículo. Y la otra es en un cambio metodológico en el sentido de fomentar el más que el estudiante
aprenda por sí mismo, ¿no? Hay que enseñar al estudiante a pensar y a entrar en ese rol de autoaprendizaje, digámoslo así, que es muy importante porque en un mundo que cambia tan aceleradamente, es muy importante que el estudiante siempre esté buscando cuáles son los nuevos, o sea, cuál es el nuevo conocimiento que está surgiendo en su campo, no solamente mientras estudia, sino también cuando se gradúa como profesional. Ahí es donde yo siento que deberían darse principalmente los cambios, desarrollar más ese espíritu crítico, digamos, analítico, y lo que hablaba antes, el tema de alfabetización digital. Tenemos que ir introduciendo la informática en todos los planes de estudio porque ya ahora se vuelve algo general, digamos, muy necesario para los técnicos. Sí, yo añadiría, aterrizándonos en el tema INA, toda esta parte digital. El INA empezó en 2014, creo que fue, empezó el INA, un proyecto importante sobre el INA, la enseñanza digital, la enseñanza a distancia. Yo creo que eso se debe retomar. No puede ser que el INA en este momento no tenga, los estudiantes no puedan matricularse por internet. Esto lo tienen las universidades hace 20 años. Creo que en ese, o sea, lo que toca Ronald implica una fuerte evaluación del sistema informático que tiene el INA. Considero que debe continuar con lo que es el acreditamiento de laboratorios. Estos laboratorios lo que hacen es, de alguna forma, medir la conformidad de productos, y ha sido muy, muy interesante, muy importante para el sector metalmecánico, para el sector plástico. También se necesita ese esfuerzo de realmente romper esas barreras del INA aislado y abrirse un poco más hacia las universidades y los colegios, los mismos colegios vocacionales. Cuando se habla aquí que es el proyecto, se trata de modernizar el INA, en realidad el INA es la institución de educación técnica más moderna del país. A mí me ha tocado dar algunas charlas en el campo de la metalmecánica en colegios vocacionales, y vean, simplemente todo se hace a pizarra, muchas cosas se hacen a pizarra, los cursos de soldadura, los típicos de autógena y eléctrica, ¿verdad? Y ni siquiera tienen material para trabajar. O sea, esos colegios sí necesitan realmente llegar y modernizarse. El tema, ya habíamos tocado también el tema de algunos casos de acreditamiento de las carreras, que son lo que tenía por acá. Y básicamente, la capacitación, preparar formar la gente para que pueda afrontar esta cuarta revolución. Quisiéramos darle un agradecimiento profundo a este panel de lujo. Estamos hablando con profesores y exprofesores del Instituto Tecnológico Costarricense, personas también como don Jorge Muñoz, que conoce el INA, que lo ha vivido y que lo lleva en su ética y en su vivir. Y esto es sumamente valioso porque aquí queda demostrado que lo que el sindicato viene planteando no es una idea solamente del sindicato. El sector pensante costarricense también tiene una opinión al respecto de lo que es el cambio tecnológico y la poca o nula relación que puede haber con el proyecto de ley 21738. Perdón, Esteban, perdón, se me quedaba aquí el tintero un asunto muy, muy interesante. Cuando empezó el INA tenía una fuerte cooperación internacional. De hecho, algunos profesores del Instituto Tecnológico, el caso de Jean-Paul Laroche, él vino como profesor en el INA, y él terminó y se pensionó en el Instituto Tecnológico.
Para mí es fundamental también que el INA vuelva a recuperar esa cooperación internacional para atraer gente que venga con nuevas tecnologías y empiece también a capacitar y formar gente con nuevos conocimientos. Don Jorge, muchas gracias. Don Ronald, muchas gracias. Voy Mucho a gusto. nada más a saludar rápidamente a Brian Olari, Guti Gutiérrez, Rosario Salazar, Ivania Rojas, Carlos Edwin Castro, Miriam Cibaja, Glenda Parrales, José Francisco Jiménez, Floribet Vargas, Suri Trejos, Marco Vega, CH Lorena, Octavio Villalta, Jimmy González y Laura Ramírez, que han estado acá siguiendo la transmisión y le han dado me gusta a la transmisión. Y seguidamente voy a darle las palabras a don Ricardo Jara para que nos despida a nombre del sindicato. Don Ricardo, ¿nos escucha? Sí. Ajá, adelante. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Yo quisiera ver si me dan un chancecito, aparte de agradecerle a don Ronald y a don Jorge, porque tengo una consulta. Considerando de que el INA está, bueno, el MISIT está invitando, la señora María Carola Medina Oriamuno, dice que es la directora de innovación, está invitando al personal del INA a un taller regional en innovación en industria 4.0 en la UETAR Norte. Dice que eso se va a llevar ahora en octubre y noviembre. Como fase 1, van a haber sesiones de sensibilización sobre innovación en el marco de la industria 4.0. En la fase 2 va a haber talleres de formación profesional. Yo he escuchado ahora lo que decía don Jorge con su gran experiencia como miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, de que el INA tiene que ir prácticamente adelante con la innovación y no atrás. Lamentablemente hemos caído un poquito en la parte, en una fase de adquisición, de capacitación de los docentes y de compra, adquisición de equipos. Si bien es cierto, el INA tiene en este momento los mejores equipos del país, consideramos que sí ha venido todavía quedándose un poquito atrás, y lo digo con una experiencia que tuve yo en el año 93, recién ingresado en el INA, en la parte de adquisiciones, cuando el INA compraba equipos y capacitaba a personal con eso mismo, con esa innovación que todavía no había ingresado en el país. Me acuerdo de los, creo que se llaman los frenos magnéticos de los camiones de hoy en día, ¿verdad? Que ya no es el freno motor, sino frenos magnéticos. En el país no habían ingresado en aquel momento carros con esa innovación, y ya el INA tenía gente capacitada para, valga la palabra, para recapacitar a los estudiantes. La pregunta en todo eso, creo que es una pregunta para los dos, ya que manejan tanto don Jorge, que conoce bastante de fondo el Instituto Nacional de Aprendizaje, y a don Ronald como especialista en la revolución 4.0 industrial. Mi pregunta es, ¿existe en el país empresas privadas que puedan dar capacitación orientada a esa revolución industrial 4.0, considerando el equipamiento que el INA tiene en ese momento y la capacidad de sus docentes? ¿O las personas de esas empresas privadas se podría decir que también están en esa fase, en ese dominio del tema? Esa sería mi pregunta, si me permiten, compañeros. Ricardo, yo diría que sí existen, especialmente las empresas de dispositivos médicos. Bueno, yo trabajé 10 años con Inteco como auditor externo
para empresas de zona franca. Entonces, bueno, hay una cuestión ética que yo no puedo decir, digamos, cuáles empresas ni tampoco qué tenían. Pero en Costa Rica hay empresas que producen prótesis, ¿verdad? Hay un material que se llama PEC, que se hace en las rodillas. También se trabaja el titanio, se trabaja el Inconel, que son superaleaciones para la industria aeronáutica. Se trabajan también con carburo de tungsteno, o sea, materiales súper duros, ¿verdad? Y que emplean casi todas estas empresas de dispositivos médicos, viera que el corazón es metalmecánico, porque es a través de moldes, troqueles, etcétera, que ellas funcionan, aparte de otros dispositivos que ellos hacen. El problema es que estas empresas, aunque pueden enseñar, hay compromisos que no les va a permitir hacerlo, ¿verdad? Entonces, o sea, que difícilmente un estudiante va a tener acceso o ellos van a tener acceso a enseñarles lo que ellos están haciendo. De hecho, por eso uno siempre firma un compromiso de confidencialidad de lo que ahí ve. Y después, número uno. Número dos, tampoco hay tantos para la cantidad de estudiantes. Fíjese que a mí me llegan correos todavía de colegios vocacionales donde nos piden que si podemos ayudar a un estudiante a que haga la práctica de especialidad, y lo que dicen es, ¿no? Si gusta, le pueden ayudar con esto, le pueden ayudar con otra cosa, ellos tienen un seguro, pero nada más, ¿verdad? Nada que ver con lo que está pidiendo ahora la ley de educación dual. O sea, para la ley de educación dual, yo lo dije ya una vez en la Cámara de Industrias, me parece que van a faltar industrias para poder atender a los estudiantes. Entonces va a haber que en alguna forma creativa el modelo costarricense tiene que ser un modelo nacional de educación dual. No puede ser el mismo modelo alemán o el modelo noruego o los modelos de estos países. Nosotros tenemos que tener un modelo propio y viable. Para mí, el punto crítico que va a tener la formación en educación dual, si se quiere hacer como se está planteando, es que no van a haber muchas empresas para poder atender a los estudiantes. Bueno, concuerdo con todo lo que ha dicho Jorge. Yo pienso que nosotros tenemos que crear nuestro propio modelo, o sea, tenemos que tomar ideas y buscar formas viables de lograr hacer esto, porque pienso que mucho del secreto está en la virtualización de la educación, ¿no? Ahí es donde yo siento que podríamos trabajar para lograr tener material y formas de transmitir el conocimiento en forma masiva, ¿no? Porque si lo tratamos de hacer físicamente, va a estar bastante limitado. Muchas gracias, don Jorge, y muchas gracias, don Ronald. En verdad, me gustó mucho escuchar de personas tan conocedoras en esa materia, esas generalidades, porque yo sé que si nos vamos todavía al fondo de eso, bueno, nos quedamos aquí, no sé hasta cuándo, ¿verdad? Ricardo, para otra observación más, no sabemos hasta cuándo, es que se generan algunas observaciones, pero por eso yo planteaba la parte de servicios. O sea, en el tecnológico existía la venta de servicios. De hecho, nosotros trabajamos en la evaluación del puente de la amistad y ahí incorporamos estudiantes, simulamos procesos y ahí se incorporan estudiantes. Entonces, todos esos tiempos que los estudiantes de alguna forma están fuera aplicando conocimientos y en una relación de trabajo, debería contar como horas de educación dual. Por eso también el centro de excelencia, si estudiantes pueden participar ahí, si estudiantes pueden participar en centros de productividad que genere el INA, ahí pueden hacer horas también, horas edu, le digo yo, horas de educación dual. Nada más. Muy bien. Bueno, a nombre de Citraina Informa, les agradecemos su sintonía el día de hoy. Le agradecemos profundamente a don Ronald Bolaños y a don Jorge Muñoz por habernos regalado esta exquisita conversación el día de hoy.
Que tengan muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Esperemos que en un debate público con Andrés Valenciano Yamuni. Gracias, Esteban. Bueno, luego. Gracias, Ronald. Hasta luego. Muchas gracias, don Jorge y don Ronald. Gracias, Ricardo. Nos vemos, Ricardo. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias, don Marcos. Gracias, Esteban.